De este partido, recordemos, el 5 de junio en el nuevo vivero de Badajoz. Vamos a ver. El apoyo que la Junta de Extremadura ofrece al deporte extremeño es palpable. Desde ese aumento del 5% destinado a las ayudas que ofrece a las distintas federaciones extremeñas planteados para el presupuesto de 2024, hasta la inversión en infraestructuras y también, por supuesto, ese apoyo que ofrece a cada uno de los eventos deportivos que se celebran en la región, como este que nos ocupa. Un apoyo destinado tanto al deporte base como al resto, a los mal llamados deportes minoritarios como a este de masas, como es el fútbol. Victoria Bazaga Gazapo es la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y gracias por acudir a esta rueda de prensa. Hoy me acompañan el vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pablo Lozano. Muchas gracias. La presidenta de la Junta Gestora de la Federación Extremeña de Fútbol, Ángeles Aguilera, un placer. Y el concejal de Deportes y amigo del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, para presentarles un acontecimiento señalado en el calendario deportivo de nuestra región como un partido amistoso de fútbol entre la selección española absoluta masculina y la selección de Andorra, que se disputará, como saben, el próximo día 5 de junio en el Estadio Nuevo Vivero de Badajoz. Este encuentro no solo sirve como preparativo para la Eurocopa, sino que también conmemora un evento, como han escuchado, muy especial del centenario de la Federación Extremeña de Fútbol. La presencia de nuestra querida sección nacional en tierras extremeñas es un verdadero privilegio y una muestra de confianza depositada en nuestra capacidad organizativa. En estos últimos meses, Extremadura ha demostrado ser una región capaz de albergar eventos deportivos de gran envergadura y con este partido lo ratificamos de nuevo. Es significativo que este evento se celebre en Badajoz, una ciudad con una rica tradición futbolística y una afición apasionada. Este será el 6º partido de la selección nuestra. Tras las citas en Cáceres en 1991, Badajoz 1999, 2006, 2021, Mérida 2029 y de nuevo vuelve aquí con nosotros a Badajoz. Deseo aprovechar esta oportunidad para destacar la relevancia de los grandes eventos deportivos en nuestra tierra. En el Ejecutivo reconocemos que el deporte no es solo una actividad física significativa, sino también una herramienta crucial para el desarrollo social y económico de nuestra región. Por esta razón, estamos enfocando nuestros esfuerzos en el turismo deportivo como una línea estratégica clave. Creemos firmemente que esta iniciativa es esencial para mantener a la población en nuestras localidades, enriquecer la vida social y dinamizar la economía de nuestros pueblos. El deporte tiene la capacidad de unir personas, de generar emoción y de crear afición. Promueve valores tan esenciales como el esfuerzo, la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo. En Extremadura hemos sabido aprovechar estas cualidades del deporte para construir una sociedad más fuerte y cohesionada. La celebración de este partido internacional es el resultado de las líneas de trabajo de la Junta de Extremadura enfocadas a promocionar la región como un lugar idóneo para albergar eventos deportivos. Queremos que Extremadura sea reconocida no solo por su belleza natural y su patrimonio cultural, que ya lo es, sino también por su capacidad para organizar y disfrutar competiciones deportivas de primer orden. Permítanme agradecer a la Real Federación Española de Fútbol por elegir Extremadura como sede de este partido tan esencial. Su apoyo es fundamental para el éxito de este evento. Quiero expresar también mi gratitud a la Federación Extremeña de Fútbol por su dedicación y su compromiso durante estos 100 años de historia. Su labor ha sido crucial para el desarrollo del fútbol en nuestra región.
Y también quiero reconocer y agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Badajoz. Sin su colaboración y su esfuerzo conjunto, este evento no hubiera sido posible. Trabajando de la mano hemos demostrado que Extremadura, insisto, tiene la capacidad y las infraestructuras necesarias para acoger eventos de esta magnitud. Además del impacto deportivo y mediático, este evento tiene un enorme potencial para el desarrollo socioeconómico de nuestra región. Vuelvo a destacar que para la Junta de Extremadura el fomento del deporte y la promoción de eventos son prioridades. Espero y deseo que todo salga bien. Agradezco a todos los que están trabajando en ello y que disfrutemos. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Va todo viento en popa para el Partido de España, que será un gran evento para Badajoz. Estas eran las palabras que pronunciaba el concejal del área de deportes del Ayuntamiento de Badajoz en una de las visitas que las visitas técnicas que las federaciones han realizado al nuevo vivero. Un viento que seguramente seguirá favorable en este día 5, en el partido del día 5 de junio. La celebración de este tipo de partidos supone un revulsivo económico y promocional para las ciudades que los acoge, y en este caso Badajoz. Desde el Ayuntamiento han trabajado duramente y seguirán haciéndolo para que todo salga como merece una cita de este calado. ¿Tienen experiencia en ello? Pues es la cuarta vez que la selección pisa el verde del nuevo vivero. Como decimos, su representante es Juan Parejo Fernández, concejal del área de deportes del Ayuntamiento de Badajoz. Muy buenas tardes, ya por las horas. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Querida consejera de Cultura, Turismo y Deporte, querida Victoria, muchísimas gracias por invitarnos a esta presentación. Sean nuestras primeras palabras para disculpar la ausencia de nuestro alcalde Ignacio de Grajera, que por motivos importantes de agenda no ha podido estar, pero me pide que te traslade un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo de Gobierno, y sean también nuestras primeras palabras y nuestros primeros deseos para la presidenta de la Junta de Extremadura, para María Guardiola, nuestro deseo de una pronta recuperación y que podamos contar con ella ya muy pronto, apoyando, como viene haciendo hasta ahora, el deporte en nuestra región, especialmente el deporte en Badajoz. Querido Pablo, bienvenido a Extremadura. Querida Ángeles, un placer trabajar con la Federación codo con codo, como hemos estado haciendo durante las últimas semanas, miembros de la Federación Extremeña de Fútbol, nuestro jefe de servicio de Fundación Municipal de Deporte, que también nos acompaña, y el director general de Deporte, el cual se ha convertido ya en un compañero de fatiga y de agenda todos los fines de semana en la ciudad de Badajoz. El partido de la selección española ante Andorra para nuestra ciudad, sin duda, supone un gran espaldarazo para el deporte pacense. Tengo que decirle que es un auténtico honor volver a recibir a la selección española en nuestra ciudad, la ciudad más poblada de Extremadura y que tanto vive y tanto siente el fútbol. Quiero, y hoy toca, dar las gracias, de buen ser nacido, ser agradecido. Quiero dar las gracias a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a su director general y a su consejera, porque siempre se nos escucha, siempre se nos ayuda y siempre se respalda al municipio de Badajoz cuando lo viene solicitando, y así ha sido durante el último año, un año prácticamente que llevamos de legislatura. Quiero deciros que este camino diario de la gestión es mucho más agradable y mucho más llevadero cuando uno mira atrás y cuenta con el respaldo y el apoyo y la ayuda de la Administración Autonómica de la Junta de Extremadura. Muchísimas gracias, querida consejera, y transmíteselo a la presidenta. Muchas gracias también, como no puede ser de otra manera, a la Real Federación Española de Fútbol. Y gracias a Ángeles y a todo su equipo, a la Federación Extremeña de Fútbol, celebrar el centenario de la Federación y hacerlo en Badajoz, como pueden entender, para nosotros es un gran hito y es un gran reto. Esperamos estar a la altura de las circunstancias y estamos convencidos de que todo va a salir como está previsto. Van a ser miles de aficionados al fútbol los que van a poder disfrutar de este gran partido. Aquí se han mencionado las ocasiones en las que la selección ha estado durante los últimos años en el nuevo vivero de Badajoz. Todo ha salido siempre bien y, por tanto, esta vez no va a ser menos. Desde el Ayuntamiento de Badajoz estamos dando todo el apoyo logístico, institucional y todo el apoyo que se nos requiere. Estamos tratando de que esté todo preparado para el día de la cita. Y, como bien ha dicho también la consejera, para nosotros, en lo que se refiere al turismo deportivo, también es importante este evento.
llevamos varios meses albergando pruebas internacionales y campeonatos nacionales en nuestra ciudad, y como ejemplo ha sido el Rally BP Ultimate, ha sido la Vuelta Ciclista Extremadura, la Baja TT, varios campeonatos de España de kickboxing, de pádel, el último ha sido el fin de semana pasado el Rally de los Caballos, el Rally hípico, la Copa España de Gravel, y todo ha sido gracias a la ayuda y a la colaboración, vuelvo a repetir, de la Junta de Extremadura. El trabajo conjunto, la colaboración entre ambas administraciones está dando sus frutos, y la prueba más evidente y palpable es que los hoteles están por encima del 90% durante las últimas semanas en cuanto a ocupación. También se ha visto beneficiada la restauración, la hostelería, el comercio, y por tanto no solamente estamos promoviendo hábitos de vida saludables, estamos fomentando el deporte, sino que además tiene un retorno económico directo para nuestra ciudad. Por tanto, muchas gracias a la Real Federación Española de Fútbol, gracias a la Federación Extremeña y muchísimas gracias a la Junta de Extremadura por querer y apoyar a la ciudad de Badajoz. Gracias. Muchísimas gracias, señor Parejo. La Federación Extremeña de Fútbol está de celebración. Este año cumple nada más y nada menos que 100 años. El regalo debería ser para ella, pero en cambio, desde la Federación han querido celebrarlo regalándonos a la ciudadanía extremeña este partido, para que todos los extremeños podamos conmemorar con ellos este cumpleaños, este aniversario, con la Federación Extremeña de Fútbol. Ángeles Aguilera Rangel es la presidenta de su comisión gestora. Estimadas autoridades, el próximo 24 de septiembre se cumplirán 100 años de la fundación de la Federación Extremeña de Fútbol. 100 años de trabajo y pasión por un deporte que amamos y al que tantas y tantas personas han dedicado y seguirán dedicando su vida. El partido que hoy presentamos promete ser un espectáculo de primer nivel y constituirá, además, un homenaje muy especial al centenario de la Federación Extremeña de Fútbol. Durante estos 100 años, nuestra federación ha sido un pilar fundamental en el desarrollo y promoción del fútbol en nuestra región, y este evento es una celebración de su legado y su compromiso con el deporte. Este homenaje de la selección que la selección brinda al fútbol extremeño será el primero de una serie de eventos con la que la Federación celebrará sus 100 años de historia. Todo ello con el objetivo de poner en valor a todas aquellas personas y entidades deportivas que han encumbrado el nombre del fútbol extremeño a lo largo de los años. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las instituciones colaboradoras que han hecho posible este encuentro histórico. En primer lugar, a la Junta de Extremadura por su incondicional apoyo y su firme compromiso con el deporte en nuestra comunidad, al Ayuntamiento de Badajoz por ceder las instalaciones y por el apoyo logístico necesario para la realización de este evento, y, por supuesto, a la Real Federación Española de Fútbol por su colaboración y respaldo, haciendo posible que celebremos este partido en Extremadura, a solo 10 días del inicio de una Eurocopa que esperamos traiga muchas alegrías para el fútbol español. Estamos seguros que, como ha sucedido en anteriores visitas, la selección española de fútbol encontrará en la afición extremeña a un talismán que, con su devoción, su apoyo incondicional y su sentimiento de pertenencia, la llevará en volandas hasta la victoria. El día 5 de junio, Extremadura y la selección española vuelven a unir sus caminos, y ello es siempre motivo de éxito. Celebremos nuestra pasión por el fútbol y celebremos nuestra pasión por la selección. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Extremadura, como hemos escuchado, será la antesala de esa esperada Eurocopa para los amantes de este deporte. Es la sexta ocasión que la que contamos en Extremadura con la selección. Como hemos escuchado en palabras de la consejera, fue en 1991, en el 99, en el 2006, en el 2009 y la más reciente en 2022. Este España-Andorra, también como llevamos repitiendo a lo largo de toda esta presentación oficial, constituye un motivo de homenaje y reconocimiento por parte de la Federación Española de Fútbol a su homóloga regional. Y en este caso, don Pablo Lozano Dueñas es vicepresidente de la Federación Española de Fútbol. Por favor. Consejera, concejal de Deporte,
amiga Ángeles, familia del fútbol extremeño, medios de comunicación, muy buenas tardes ya a todas y a todos. Mis primeras palabras son de un abrazo que os manda nuestro presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha Junco. Hoy su apretada agenda no le permite estar aquí en persona, pero os garantizo que tras la conversación que he tenido hace unos minutitos con él, su corazón y su mente está aquí en su tierra, una tierra que adora, que ama y por la que ha luchado muchísimo. Las primeras palabras en nombre de la Real Federación Española de Fútbol, querida consejera, querido concejal, son de agradecimiento. No solo agradecimiento a los actos de este centenario, a este partido, al apoyo de nuestra Federación Extremeña, sino agradecimiento de corazón, y lo digo con conocimiento porque soy una persona del norte de la provincia de Córdoba, o sea que somos muy vecinos y casi que nos sentimos siempre Extremadura y Andalucía o el norte de Córdoba, hermanos. Os agradezco el apoyo que le dais al deporte en general, pero al fútbol en particular. El apoyo que le dais a todos nuestros clubes, a todos nuestros jugadores, entrenadores y árbitros es grandísimo y nosotros desde la Federación Española de Fútbol os lo queremos agradecer de corazón. En segundo lugar, decir que este día va a ser un día especial por muchísimos motivos. El primero, no solo porque empecemos a dar el pistoletazo de salida de 100 años de historia de la Federación Extremeña de Fútbol, sino con este partido, desde la Federación Española de Fútbol, reconocemos y agradecemos el trabajo de miles de personas al frente del fútbol extremeño durante estos 100 años. Son muchas personas las que hacen que el fútbol día a día, esos niños, esas niñas, esos jóvenes, puedan no solo realizar deporte, no solo realizar el deporte de sus sueños, sino además yo creo que se eduquen en los valores del deporte como magníficas personas. Por lo tanto, desde aquí, desde la Federación Española de Fútbol, con este partido queremos reconocer no solo el inicio del centenario, sino reconocer el trabajo de esas miles de personas que durante tanto tiempo han hecho posible que muchos niños, muchas niñas, muchos jóvenes y las personas que se enamoran con sus clubes puedan tener reconocido ese trabajo. También, hablando de sueños, este día partirá el sueño de todos los españoles. Todos, a partir del día de la concentración de nuestra selección, nos enfundamos la roja y todos somos selección española de fútbol. Por lo tanto, siempre elegimos un lugar especial para que este momento tan especial como es la Eurocopa sea el momento en el que empiecen a soñar todas las españolas y todos los españoles. Y para nosotros creo que el sitio no solo está elegido al azar, sino está elegido porque es una tierra maravillosa donde se lucha por conseguir los sueños y estoy completamente seguro que en Badajoz y en Extremadura nacerá el sueño que tenemos todos los españoles, que es conseguir esta Eurocopa. Así que no me cabe la menor duda que siempre que hemos venido aquí con cualquier evento, siempre que hemos venido aquí con cualquier selección, nos han arropado y nos hemos sentido como en casa. Nuestra selección se va a sentir como en casa y nuestra selección va a empezar a que el sueño de todas las españolas y de todos los españoles se empiece a hacer realidad el próximo día 5 con ese partido internacional que dará el pistoletazo a lo que va a ser la Eurocopa. Así que, querida consejera, concejal, compañeros y compañeras de la Federación Extremeña, medios de comunicación en general, solo os pido que le hagáis saber a todos los extremeños, a todas las extremeñas, que la Federación Española de Fútbol le ofrece a Extremadura seguir teniendo su colaboración. Queremos que esta siga siendo nuestra casa y queremos que aquí nazca el sueño de la Eurocopa, el sueño de que consigamos la Eurocopa todas las españolas y todos los españoles. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Muchísimas gracias. Allá estaremos todos apoyando para lograr ese sueño. 20 años han pasado desde el último encuentro entre las selecciones de España y Andorra. En aquel momento, en aquel partido, la Nacional ganaba por 4-0. Esperemos que el vivero también sea, volvamos a repetir ese resultado positivo y que los extremeños podamos disfrutar de ese emocionante encuentro y deleitarnos con el juego de los futbolistas. Para ello, la compra de entradas, recordemos, se habilitará a partir de mañana a las 12 a través, como es habitual, de la página web de la Federación Española de Fútbol, www.ref.es, a precios populares. Gracias a todos, ahora sí, por haber venido y a todos los que habéis hecho posible este encuentro, haber hecho posible que Extremadura pueda volver a contar con la presencia de la Selección Española de Fútbol. El 5 de junio nos vemos todos en el Nuevo Ibero a las 9:30 de la noche para ese penúltimo test
para el combinado nacional antes de su debut en la Eurocopa. Muchísima suerte. Gracias.